Ante un lleno total en el Centro de Convenciones Siglo XXI, esta mañana el candidato de la coalición PRI Verde, Alejandro Moreno, refrendó su compromiso con el pueblo campechano y aseguró que de llegar a la gubernatura será un incansable luchador de las causas sociales y procurará en todo momento elevar la calidad de vida de todos y cada uno de los campechanos. Para tal efecto, se proyectó un video donde se muestran los 5 ejes rectores de su proyecto de gobierno y se pueden apreciar las metas que se pretenden lograr en cada rubro, desde el sector campesino, pasando por el obrero, el turístico y el industrial, sin olvidar a los comerciantes, pescadores, estudiantes y por supuesto a las amas de casa. Alito fue recibido entre aplausos de la concurrencia, que desde temprana hora abarrotó el centro de convenciones. El candidato, sonriente, saludó de beso y abrazo a todos los que se acercaron a felicitarlo y ofrecerle su apoyo para este 7 de junio. Tras la proyección del video, Alejandro Moreno dirigió un mensaje a los presentes, donde se refirió, entre otras cosas, a su incansable compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los campechanos. Al terminar su mensaje, las porras no se hicieron esperar. Capital humano, y debemos de dar la mejor capacitación, la mejor preparación para que los campechanos tengan un mejor horizonte. Hemos construido a lo largo de esta campaña respeto, propuesta y proyecto. Así lo seguiremos haciendo. Necesitamos un Campeche unido, un Campeche fuerte, un Campeche que suene y tiemble a nivel nacional para ser orgullo y ejemplo en todos y cada uno de los sectores productivos. He recorrido el estado, conozco Campeche comunidad por comunidad y municipio por municipio. Necesitamos trabajar todos con los mejores proyectos y con las mejores propuestas. Necesitamos que en los próximos 6 años lo que prive en la integración de las decisiones del Estado sea la capacidad y sea la inteligencia. Tenemos un compromiso permanente con no solo la detección, la prevención y la sanción en la corrupción. Ayer el presidente de la República dio a conocer una ley fundamental para el combate a la corrupción. Así lo haremos. La corrupción, su combate y la aplicación de la ley no tiene ni colores, ni partidos, ni apellidos, ni amigos. Simplemente la ley se aplica. Y hoy quiero ceñirme estrictamente al respeto de nuestras normas, al buen desempeño, al buen trabajo y al buen comportamiento que nos ayude a los campechanos a ser un pueblo de paz, de tranquilidad y de civilidad, donde todos y cada uno de los sectores, sociedad y gobierno, aporten a nuestro Estado lo que tanto necesitamos. Por eso estoy muy contento, estoy muy entusiasmado de esta campaña política que hemos hecho, recibiendo todos los días la confianza y el respaldo de los ciudadanos. Todos ustedes me conocen, soy una gente comprometida, de una voluntad inquebrantable. Todos ustedes saben que a mí nadie me ha regalado nada y me ha costado muchísimo trabajo llegar hasta donde he llegado. No le voy a fallar a Campeche, voy a trabajar todos y cada uno de los días para vencer los retos que tiene Campeche en los próximos 6 años. Quiero terminar diciéndoles, soy Alejandro Moreno, un hombre que quiere entrañablemente a Campeche, que conozco mi estado, que quiero ser gobernador para darle una mejor calidad de vida a todos los campechanos. Siempre he dicho, para lograr lo que nunca hemos tenido, hay que hacer lo que nunca se ha hecho. Y sé que en los próximos 6 años, la transformación y el desarrollo de Campeche lo voy a hacer con todos ustedes para que las familias campechanas tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias.